Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos acompañen, que estén sintonizándonos y aquí en el afán de estudiar la palabra de Dios, los oráculos sagrados, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, inspiradas por Dios para que los profetas describieran la aparición de aquel gran personaje que llamamos el Mesías y con cuyo cumplimiento, sus obras, sus enseñanzas, traería tanto bienestar, tanto bien a la humanidad. Vamos en esta ocasión a seguir estudiando la serie del segundo Sinaí, en esta ocasión analizando el tercer mandamiento del Decálogo. Pero antes, vayamos pues entonces a la profecía de Isaías capítulo 42, la hemos examinado varias veces, en esta ocasión con más razón, por la forma en cómo el Cristo se presenta o recibe improperios, hasta maldiciones de parte de sus enemigos, violando el tercer mandamiento. Y sin embargo, la reacción de Jesús para con esa gente. Miramos pues entonces Isaías capítulo 42, desde el versículo 18 en adelante. Dice así el texto: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Allí este último texto muestra al siervo de Jehová cómo enfrenta a esos sordos y ciegos que en la manera de expresarse contra el Cristo, Jesús les revela la magnificencia de la ley de Dios. Vamos para ello a estudiar entonces aquella verdad, dijimos, apodíctica, que significa indiscutidamente cierta, necesariamente válida, es inobjetable, una proposición que Dios trae a los hombres de cómo Él ve las verdades, especialmente en relación para con Él, esto es los 4 primeros mandamientos. En el tercero, Dios le da mucha importancia a la manera en cómo nos dirigimos a Él, especialmente cuando usamos palabras huecas, vanas o aún maldiciones. Vamos entonces a leer Éxodo capítulo 20, el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este asunto de expresar con nuestro corazón lo que sentimos, y especialmente en lo relacionado con la divinidad. ¿Cuántas veces nosotros, sumamente desbordados por el enojo, la ira, expresamos ideas, palabras sumamente ofensivas contra la divinidad? En este mandamiento Dios exige que el hombre tenga mucho cuidado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchas veces cuando estamos enojados, pues decimos cosas
Y aquí el texto nos dice que Dios no toma por inocente, lo hace responsable, culpable de aquellas cosas que diga. En nuestro andar de cada día debiéramos ser cuidadosos con los pensamientos y con las palabras. Tanto es lo que nos enseña la carta de Santiago a los oyentes en el capítulo 3. Así que vamos a mirar esta carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, lo que él nos enseña acerca de las palabras. Esto es una enseñanza universal. Cuán cuidadosos debiéramos ser en el uso de nuestras palabras y tanto más al referirnos al Creador. Santiago, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante leemos así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, esta es la palabra clave, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, como es nuestra lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y el consejo que da el apóstol Santiago es, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, especialmente en lo relativo a la lengua. Cuando el ser humano se expresa a través de sus labios, Dios observa desde lo alto, pero hay aquí que algunos se extralimitan. Vamos a mirar a continuación un caso que fue inédito entre los israelitas. Un hombre que, desbordado otra vez por la ira, en una situación que vamos a leer ahora, pronuncia una maldición contra el Señor. Abrimos pues en Levítico capítulo 19. Recordemos que el mandamiento trae su penalidad, es decir, si el mandamiento da la orden, también trae su castigo en caso de violación. Miraremos en este caso Levítico 19, miremos allí qué es lo que pasó en el versículo 12 con un individuo que se extralimitó. Dice acá, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El Antiguo Testamento registra el caso de un individuo que, movido por ira, pronuncia maldición contra el Señor. Dije, esto es inédito. ¿Qué hizo entonces Moisés? Llevó al individuo ante la presencia de Dios. Y Dios vio necesario extirpar a este individuo para que todo el mundo aprendiera la corrección. Nadie podía blasfemar el nombre de Dios. ¿Saben? Si esto se aplicara en los días actuales, ¿cuánta gente sufriría merecidos castigos cuando nos extralimitamos? ¿Qué podemos hacer nosotros para frenarnos, para dominar esta lengua, como dice Santiago, una lengua, un veneno que inflama toda la rueda de la creación, que es inflamada ella misma por el infierno? Es decir, hay un mundo de maldad. Es la forma en cómo se expresa el apóstol Santiago. En verdad, no es este órgano en sí,
sino nuestra cabeza, nuestro cerebro, en los textos que habíamos leído de Jesús, que del corazón salen los malos pensamientos, las maldades, las perversiones, y muchas de ellas se vehiculizan mediante la lengua, mediante el habla, la expresión. En el caso de Jesús, cuando el maestro va a enseñar sobre este tema, vamos a buscar a continuación San Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 en adelante. Cómo él aborda el trato, es decir, lo que la gente debiera pensar, reflexionar en su trato para con el Creador. En este caso Jesús soporta improperios, humillaciones, palabras duras, crueles contra él. Y nada menos que es el Creador. Y no obstante, hay algo que va más allá de lo cual Dios no puede perdonar, cumpliendo así el mandamiento, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre. Y vamos a ver bien de quién no se puede faltar el respeto. De las personas de la Trinidad, vamos a ver un caso en particular. Pero antes leamos el texto de Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía como ciego y hablaba como ex mudo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David que debía venir, es decir, el Mesías? Mas los fariseos, allí entonces entran en escena estos enemigos religiosos, cultos de aquel tiempo. Entran en escena contra Jesús. Al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Él es quien lo faculta para que pueda hacer estos milagros de expulsar demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La casa, la ciudad debe permanecer unida para pelear contra el enemigo. Pero en este caso hay una división. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sigue Jesús? Y si Satanás echa fuera a Satanás, como ellos pretenden, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos, que están en igual condición que Jesús, echando también demonios? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, y esta es la prueba de la aparición del Cristo. En este concepto, aquí en esta parte, vamos a ir a buscar el texto de Isaías capítulo 61. Allí la profecía que habla de la aparición del ungido de Jehová, que traería libertad a los cautivos, entre ellos los endemoniados. Dice allí: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Notemos estas, por lo menos dos últimas expresiones. Publicar libertad a los cautivos. Un endemoniado está cautivo de una fuerza superior, satánica. A los presos, apertura de la cárcel. Mediante la curación, el cautivo pues queda liberado allí entonces de las fuerzas del diablo. Vamos otra vez al texto de Mateo, capítulo 12, para seguir con el hilo del pensamiento. Jesús está cumpliendo la profecía mesiánica. Él viene a libertar a los cautivos, pero aquí que le atribuyen origen satánico, acusan que Satanás es el que le da el poder. Miremos cómo sigue entonces este relato. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Jesús aplica esta ilustración a sí mismo. Es el hombre fuerte que saquea, pero antes tiene que atar al enemigo. Y es lo que Jesús está haciendo, atando, liberando a los cautivos, expulsando a los demonios, haciendo que se retrocedan para que Él pueda liberar a aquellos que están cautivos. Y entonces saquea al hombre fuerte, saquea allí su casa. Y es lo que Jesús está haciendo, saquear a los cautivos del diablo, los trae sanos, los recupera, y no obstante lo acusan de diablo. Muy triste, notemos esta acusación que le hacen a Jesús. Esta es una de las muchas y en la que Jesús se defiende, de acuerdo a la profecía mesiánica. Nos acordamos
que él, siendo siervo, ¿quién es ciego como él? Que no ve, o sordo, que no oye. No es que no oiga, no es que no ve, sino que su manera de responder es exaltando la ley. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley, lo que vamos a ver a continuación. Miremos todavía más el desenlace del relato. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, y entonces aquí vale la pena la reflexión, esto es lo que Jesús nos enseña en la exaltación del tercer mandamiento. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada jamás. A ver, amigos, el texto está diciendo: oísteis que fue dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo te digo, se te puede perdonar todo, incluso ese mandamiento, esa violación. Pero la blasfemia contra la tercera persona de la Trinidad no te la voy a perdonar. Miremos cómo sigue todavía la historia. Esto es muy solemne. ¿Y a qué se refiere entonces la blasfemia o el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Miramos todavía más un poquito la lectura. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o aún contra el Padre. Recordemos que el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová a tu Dios en vano. Así que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo o contra el Padre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amigos, ¿de qué trata este punto? ¿A qué se refiere? Y este es un pensamiento solemne. Jesús ahora como que le pone lupa al mandamiento. Así lo habíamos expresado. Él lo va a explicar. Y al decir en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pareciera que ahora lo permite, porque se le va a perdonar. Nuestro Maestro es sabio, es bueno, es misericordioso. Una persona quizás puede permitirse la licencia. Jesús lo dijo, cualquier cosa que digan contra el Hijo del Hombre se le va a perdonar, contra el Espíritu Santo no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una blasfemia contra el Hijo, aún contra el Padre, a pesar del tercer mandamiento, y la blasfemia contra el Espíritu Santo? Saben, amigos, esto es tan importante, tan solemne, que debiéramos estar muy atentos a la respuesta del hombre al estímulo divino. La forma en cómo reaccionamos a la obra del Espíritu Santo sella nuestro destino, o para vida o para perdición. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es específicamente hecha con un propósito. Jesús lo señala en el capítulo 16 de Juan. La obra del Espíritu Santo viene para convencer de pecado. Y si uno se resiste a esa obra de convicción, se niega, eso es considerada una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero vamos a mirar el texto primeramente. Juan capítulo 16. Vamos a leer los versículos previos en los que Jesús enseña que le era necesario a él salirse, irse, para que venga el Consolador. De otro modo, el Consolador no vendría si Jesús permanecía con ellos. Juan capítulo 16, versículo 7, leemos así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero si me voy, yo lo voy a enviar. ¿Con qué propósito? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra específica del Espíritu Santo. De pecado, Él va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Hacer a la persona convicta, culpable, porque a los ruegos y llamados del Espíritu Santo, el incrédulo no acepta esa voz que le llama, que conozca a Jesús, que pueda recibir su perdón, que pueda amarle, que pueda servirle. El individuo se cierra, no quiere saber nada, no le interesa. Allí es cuando comienza a cometer su pecado imperdonable. ¿Por qué? Se levanta en rebelión contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es enviado para convencerme de pecado a mí,
¿Y el pecado en qué consiste? En que no creo en Jesús. Y si yo no creo, pues me levanto en rebelión, me pongo a la altura del Espíritu. El Espíritu me dice a mí, humíllate, acepta a Cristo. Yo digo que no. Entonces cometo un pecado imperdonable que la Biblia llama blasfemia. Ya vamos a mirar los textos que hablan del significado de la palabra blasfemia. Por lo pronto, sigamos leyendo esta porción de la obra del Espíritu Santo. Así que convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús. La siguiente obra es que Él va a convencer al mundo de justicia, dice a continuación. Miremos. De justicia por cuanto voy al Padre a interceder y no me veréis más. Allí entonces la justicia va a estar al lado del Padre para que allí se nos otorgue a cada uno de nosotros, se nos atribuya justicia del cielo. Esto es aprobación, perdón, salvación, que Dios atribuya justicia a una persona. La reconoce como justa. ¿Pero qué hizo? ¿Hizo muchas buenas obras? No. El hecho de creer que Jesús intercede por él, que Jesús aboga y lo defiende, el hecho de creer ello hace que Dios le atribuya justicia y lo reconozca como un hijo. Oh amigos, es tan sencillo, tan agradable y sin embargo, ¿cuánto que nos resistimos? ¿Cuesta acaso creer la promesa de la Biblia en que Dios nos da el regalo? Crean en la obra de ese hombre que hizo en favor de ustedes, acéptenlo y entonces Él abogará por ustedes en el cielo, los defenderá, pronuncia los nombres de ustedes en el cielo delante de mí, es como dice el Padre. Y entonces Dios atribuye justicia a aquel que creyó. A eso se refiere, leemos otra vez el texto. Convencerá de justicia, habíamos leído, por cuanto voy al Padre a interceder y no me veréis más. Pero también hay una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer y es convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es el primero, ya ha sido juzgado y detrás de él vendrá el sinnúmero de pecadores que tendrán que ser juzgados y esta es la obra del Espíritu Santo también, convencernos de que hay un juicio. Amigos, cuando uno se resiste a esta obra del Espíritu Santo, esto es, niega que haya un juicio, significa que yo asumo mi responsabilidad. No tengo por qué creer que debo rendirle cuentas a alguien superior a mí, a un creador o a un juez. Yo soy dueño de mis acciones, hago lo que quiero y pago mis consecuencias. ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a alguien? En fin, este es el pensamiento que muchos traen. Eso es una blasfemia, porque el Espíritu Santo viene a convencerme a mí de que hay un juicio. Miremoslo cómo lo expresa Eclesiastés capítulo 12, los últimos versículos. Esto es una enseñanza solemne que da el sabio Salomón, poco antes de morir. Un hombre que había sido leal a Dios, muy sabio, pero aquí por errores que él cometió en sus casamientos. El hombre se pervirtió y cayó muy bajo, muy en el fango de transgresiones pecaminosas. Pero felizmente se recuperó, Dios le otorga perdón y escribe su último libro que se llama El Predicador o Eclesiastés. En el capítulo 12, última parte, miramos esta sentencia. Fijémonos bien. El fin de todo el discurso oído, es decir, el fin de todo este libro de Eclesiastés, que consta de 12 capítulos, un libro pequeño, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aún más, el siguiente versículo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la obra del Espíritu Santo que a través de ese texto me dice a mí, teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que guardarlos? Porque esto es el todo del deber humano. Porque Dios traerá a juicio todo lo que hiciste, sea encubierto o no, sea buena obra o mala obra. Todo va a un juicio, a un escrutinio. Y amigos, es un pensamiento solemne. Solamente el Espíritu Santo puede crear esta convicción. ¿De qué? De que hay un juicio. Pero aquel que se resiste. Entonces ya tenemos 3 puntos para reflexionar. Primero, el Espíritu Santo convence, dijimos de qué. ¿Qué era lo primero? De pecado. Por cuanto no creo en Cristo, no me interesa. Será buena persona, pero murió porque se lo merecía quizás. Y yo no quiero aceptar, no quiero apreciar esos mensajes. No me interesa leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Puede tener ideas, historias bonitas para niños, pero la vida es distinta, es muy cruda.
No puedo guiarme por esas cosas. Cuando rechazo el Evangelio, no acepto la historia de Cristo que narran aquellos autores que presenciaron en sus días, los evangelistas, que ellos escriben en cumplimiento de las profecías mesiánicas. Las profecías ya anunciaban la aparición de este Señor, venido el cual, al moverse, enseñar, curar, al sufrir vejaciones, etc., los testigos registraron lo que hoy conocemos como evangelios. Y se nos dice a nosotros, crean, este es el mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo viene para convencernos de que Jesús es el Salvador enviado por Dios, es el Mesías. Si yo creo, heredo la salvación. Si no creo, blasfemo contra el Espíritu Santo. Me pongo en un nivel de rebelión. Y ahora que hablamos de blasfemia, permítame entonces mirar los ejemplos bíblicos de lo que significa una blasfemia. Uno de ellos aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Abramos pues Lucas, el capítulo 5. Desde el versículo 17, para mirar el contexto, se observa un milagro. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, y observemos el significado, el primer significado de blasfemia. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo puede perdonar pecados sino solamente Dios? Por lo tanto, una blasfemia es arrogarse un atributo de Dios. Dios perdona, pero al decir que este fulano es un blasfemo, porque él dice que hace lo que solamente le cabe a Dios. Si solo Dios perdona, ¿quién eres tú para decir que tú perdonas? Cometes blasfemia. ¿Miramos? Bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la rebelión por la cual el Espíritu, que es igual a Dios, me dice a mí que soy un pecador. Pero aquí que yo me resisto. Esa es tu opinión, yo tengo otra. Al hablar de esta manera, me rebelo contra el Espíritu Santo, me pongo al igual contra Él y entonces peco contra Dios, contra la divinidad. Mientras que el Espíritu Santo puede darme su perdón por medio de Jesús. El perdón me lo quiero dar yo. Y en muchos casos, ¿cuántos hay individuos cuya conciencia les pesa, que esperan recibir alguna aprobación de un gurú o de alguna sesión de psicología? Que lógicamente, personas que pueden trabajar notablemente a favor de la salud del hombre, pero en cuestiones morales, espirituales, solamente Dios puede otorgar lo que todo hombre necesita escuchar. Yo te perdono. La persona que se resiste contra el Espíritu Santo no quiere recibir ningún perdón, no quiere escuchar la insinuación del Espíritu que dice, yo te puedo perdonar en Cristo. Vete a Él, Él te perdona. No quiero. Cometo blasfemia. Miremos el segundo ejemplo de blasfemia en el capítulo 10 de San Juan. Juan, capítulo 10, narra un diálogo tenido entre Jesús y los fariseos. Desde el versículo 30, Juan 10:30, comienza lo que a los momentos será una piedra dura de atravesar para los judíos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Responden los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ahí tenemos el otro significado de blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios.
Pensemos ahora en el caso del individuo que blasfema contra el Espíritu Santo. Siendo hombre te haces Dios, te pones contra Dios. Si Él te dice que tú eres un pecador, ¿por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no bajamos la cabeza y reconocemos nuestros errores? Pero la persona que se niega, que se resiste, que no quiere escuchar, allí ante Dios le dice, ante el Espíritu Santo en particular, tú afirmas lo tuyo, yo no lo creo y en consecuencia me hago Dios. Al mismo nivel. Él me acusa de pecado y yo le respondo diciendo, esa es tu opinión, yo no lo veo así. Amigos, es tan grave resistirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca las conciencias, hace que nos sintamos incómodos ante algunas revelaciones. ¿Queremos ver un ejemplo bíblico en el que se comete una blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay alguien que está hablando. Vamos a ver la historia a continuación en Hechos capítulo 7. Alguien que habla, que les invita a la reflexión, a que ellos mediten en las cosas que están haciendo, y la gente se cierra tanto en que este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, dice una verdad que mueve a toda la gente a taparse los oídos, crujir los dientes e inmediatamente matarlo. Nos estamos refiriendo a Esteban. Abrimos pues entonces en Hechos capítulo 7, versículo 51. Ya está terminando el discurso, un discurso largo de Esteban. Y concluye de esta manera. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es? La resistencia contra la voz sanadora de Dios, la voz que llama, que les invita a que se arrepientan. Bien, mientras que el tercer mandamiento prohíbe, Dios dice claramente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es una verdad apodíctica. Dios quiere que se respete su nombre. En el caso de Jesús tan amoroso, Él llega a decir en Mateo 12, toda palabra ociosa que ustedes digan contra el Hijo del Hombre y aún contra el Padre, les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les puede perdonar. Este es un ejemplo. Allí la gente se tapa los oídos. Esteban les dice, ustedes se resisten siempre al Espíritu Santo. A ver, sigamos leyendo en qué termina esta afirmación y a la vez condenación del santo mártir Esteban contra el pueblo judío que estaba a punto de apedrearlo. Miremos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores del justo, hablando de Jesús? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, pero no la guardasteis. Oyendo estas cosas, notemos, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pregunto, ¿no cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Qué dice a continuación? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, era el Espíritu Santo el que hablaba por medio de él, exaltando a Cristo, como leemos, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, al punto que él lo pronuncia en voz alta. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Cristo, a quienes los judíos habían matado, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo inspira el Espíritu Santo para que Esteban lo diga en voz alta. ¿Cuál es la reacción de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo? Siguiente versículo, ahí lo va a decir. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el futuro Pablo. Y ahora el Espíritu Santo todavía opera en el corazón del languideciente Esteban, a punto de morir, para decir tan notables palabras, tan bonitas como escuchamos, leemos acá. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y agrega más, puesto de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es la expresión bíblica para decir que la persona ha muerto. Para Dios es como que fue a dormir esperando un despertar. Hasta en ese detalle la palabra de Dios es benigna con nosotros, para que no desesperemos en casos tales en que alguien ha fallecido, porque va a resucitar, va a despertar siempre que haya creído en el Señor. Eso es lo que Dios quiere proponernos a nosotros. Vemos acá entonces, en el caso de Esteban, dos ejemplos muy contrapuestos. Esteban lleno del Espíritu Santo. Él exalta a Jesús y trae palabras de amor y perdón para sus agresores, sus asesinos. Mientras que los otros que oyen el Espíritu Santo a través de Esteban, se tapan los oídos, se resisten y allí crujiendo los dientes con muerte apedrean al hombre. ¡Qué contraste! La vida y la muerte. ¿Entendemos lo que significa entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? La resistencia, dijo así Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, así como vuestros padres, también vosotros. El texto que hemos leído allí en Hechos 7:51. Dios con ello nos revela lo peligroso de resistirnos a la influencia buena, agradable, del Espíritu Santo que habla a nuestras conciencias, para convencernos de, ¿nos acordamos? De pecado, por cuanto no creen en Jesús. De justicia, convencernos que podemos recibir justicia, por cuanto el Hijo se va al Padre y ya no lo veremos más. Allí estarán los dos. Y entre los dos planean cómo atribuirnos justicia, como cuenta el texto de Job, que Dios le atribuyó justicia a un hombre recto. Y a la vez nos va a convencer de juicio para darnos la impresión en el corazón de que Dios va a juzgar como juez. Comienza con Satanás y seguirá con todos los seres humanos. Vamos a ver otro ejemplo a continuación de un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, según cuenta el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Poco antes de la destrucción de Jerusalén por manos del enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia. El texto bíblico registra este testimonio que aparece en la segunda carta de Crónicas, el capítulo 36, en los siguientes versículos. (14 en adelante), ahí aparece claramente. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa, el templo de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Como consecuencia de tanto pecado, Dios, dice el texto, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Estos mensajeros, como Esteban, invitaban al arrepentimiento, a la reflexión, al cambio de conducta. ¿Pero qué pasó? Miremos a continuación el escarnio, la burla contra esos predicadores, llegando al punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. A partir de acá, de este texto, se cuenta ya la caída de Jerusalén y la destrucción terrible que causó aquel fiero rey Nabucodonosor, jefe de las huestes, de las hordas babilónicas, que destruyeron absolutamente Jerusalén en el año 586 a.C. El castigo vino como consecuencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es la resistencia a la obra amorosa, al llamado que Dios hace por medio de los profetas para que el hombre cambie su conducta. Quisiera invitarles a que leamos otra vez aquella porción de Jesús en que, Mateo capítulo 12, en que Él les dice a esa gente que cualquier pecado se les puede perdonar, pero no así la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amigos, ¿cuántas veces pronunciamos palabras aún contra el cielo? Y no obstante, Dios es paciente con tal que el hombre se arrepienta. Pero leamos lo que está acá. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Hasta dónde Jesús puede perdonar insultos? Acordémonos que hemos leído varios ya
Nos acordamos de aquel que le acusaban como samaritano, como un demonio, o que era hijo de una prostituta. Nos acordamos. Juan 8:41, Juan 8:48. Y sin embargo, todas esas cosas Jesús las podía perdonar. Aún palabras contra el Padre, aunque están prohibidas en el tercer mandamiento. ¿Hasta dónde Dios puede perdonar? Siempre y cuando haya un hilo de esperanza. Nos acordamos la profecía mesiánica que decía que Él no quebrará la caña cascada ni apagará la vela que humeare. Si hay algún resto de esperanza, Dios todavía puede perdonar. Pero el mismo hombre se cierra y en algunos casos pues comete el pecado imperdonable. Miremos todavía cómo sigue allí el texto. Seguimos leyendo todavía. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Todas esas cosas perversas, el Señor las conoce y las puede perdonar, aun aquellas dirigidas contra el cielo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el énfasis que queremos dar, allí está cubierto como una ampliación del tercer mandamiento. En otras palabras, como leíamos, de toda palabra ociosa, los hombres darán cuenta, y aún se les puede perdonar. Amigos, no tomaremos las cosas de Dios más en serio, prestaremos más atención para ser cuidadosos en nuestro hablar. Así estamos analizando el tercer mandamiento. Ahora seamos prácticos. ¿Cuántas veces hemos abusado del nombre de Dios? Primeramente, en términos ordinarios. Hay quienes hablan de Dios como quien habla del vecino. A veces en las oraciones pronunciamos el nombre de Dios y repetimos. ¿Qué sentiríamos nosotros si una persona nos habla y pronuncia nuestro nombre? Quizá la primera vez, la segunda suena agradable, pero ya la tercera, cuarta, quinta, y lo repite con frecuencia, nos parecerá un poco extraño. No pronuncies así mi nombre. Más bien, hazlo tranquilo. Con Dios igual. Y entonces seamos cuidadosos cuando aún oramos a Dios. No repetir con frecuencia, Señor, 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 permanentemente. El mandamiento era claro, no tomes el nombre de Dios en vano. Te lo puede perdonar el Señor, pero eso no significa que Él no nos instruya. Nos instruye, nos enseña, hágalo así, esta es la mejor manera de hacerlo. O hay otros que toman el nombre de Dios en vano, con juramentos. Te lo juro por... Y comenzamos allí. Vamos a abrir a continuación en Mateo capítulo 5. La necesidad de ser muy cuidadosos con los juramentos nos va a enseñar el Señor. Lo tenemos en Mateo capítulo 5, los versículos 33 en adelante. Ahí lo miramos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No se metan con eso, es lo que Jesús está diciendo, nos está enseñando. No juren tampoco por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No juren ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero miremos esto, acá viene la parte interesante de por qué Dios desestima los juramentos humanos. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Muchas veces empeñamos la palabra y hacemos juramentos. Yo te lo juro por, como que tuviéramos capacidad sobre aquella cosa sobre la cual juramos. ¿Podemos hacer esto? Te lo juro por mi auto. Ok, ¿qué puedes hacer con tu auto? Si tú fallas, me lo regalas. Que no entiendo. Bien, a veces juramos así, muchas veces juramentos en falsos, que provienen de una mente reprobada, que no cumple, que no es honesta, pero quiere aparentar, quiere impresionar con el juramento. Por eso Jesús avanza en lo que leemos ahora, de que nos cuidemos en nuestro hablar.
Miremos cómo sigue el texto. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Justamente, tanto este mandamiento, el tercero, como con el noveno, no tomarás el nombre de Dios en vano, el tercero, no hablarás falso testimonio contra el prójimo, el noveno, muestra un punto en común. Cómo usamos la lengua para con nuestro Creador, tercer mandamiento, para con nuestro prójimo, noveno mandamiento. El Señor pide que tengamos corazones limpios, que hagamos de la mención del nombre de Dios que sea para darle gloria, para exaltarlo. Miremos cómo podemos usar correctamente el nombre de Dios, no hablando, sino haciendo, como cuenta San Mateo capítulo 5, versículo 19. Leámoslo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notamos que en la forma en cómo tratamos el mandamiento, allí se exalta el nombre de Dios. Y nosotros juntamente con ellos, porque cumplimos el mandamiento. Prestemos atención al tercero, al noveno que se relaciona. Y en el versículo 16, miramos ahora, cómo podemos dar gloria a Dios sin hablar, con las buenas acciones. Y el nombre de Dios queda exaltado. En lugar de violar el tercer mandamiento, de pronunciar vacíamente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En lugar de ello, más bien exaltamos el nombre, sin hablar, como cuenta Mateo 5, versículo 16. Leemos pues. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente al mirar nuestras conductas, ellos alaban a Dios y felicitan que haya hijos de Él que hacen cosas meritorias por la forma en cómo se mueven, no tanto por lo que dicen o preconizan, sino sus acciones son tan agradables. Amigos, esta es una forma de exaltar el nombre de Dios. Dios valora tanto su nombre, que vamos a ver a continuación, cómo Él salva, no tanto por el individuo, sino por amor a sí mismo. No quiere que su nombre sea humillado mayormente por los gentiles. De allí, cuidémonos de no causar oprobio, confusión en aquellos que nos observan, a nosotros cristianos, pero en la conducta, cómo nos tratamos. Dejamos mucho que desear y aquel otro que nos observa, mundano quizás, queda confundido y aún renegado, porque ve en estos hijos que más bien mal usan el nombre de Dios o lo usan con propósitos egoístas, pero no honran a Dios. Miremos cómo lo expresa el Señor en Ezequiel capítulo 36. Abramos pues esa porción. Y allí veremos la importancia que Dios le da a su nombre. Desde el versículo 20 leemos así. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces Dios va a actuar y dice así, por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, esto es, no hago por ustedes el salvarlos, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Todavía sigue más el texto, pero en esencia nos está diciendo, si yo los voy a salvar es porque me amo mi nombre, y no quiero que por culpa de ustedes el nombre de Dios quede hundido, como suele pasar con frecuencia cuando se habla. Estos son los cristianos, fíjate. Quiero contarles una historia, pero leamos a continuación el texto. Voy a pedir que leamos un poquito más y les quiero contar una historia que ocurrió en Oriente. Miramos primeramente el versículo.
Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notamos una obra grande que Dios puede hacer por amor a aquellos, pero mucho más por amor a su propio nombre. Amigos, ¿será que nuestra conducta trae contradicción? Le ocurrió a un predicador en Oriente. Él reunió comunidades islámicas donde él enseñaba la palabra de Dios, la Biblia, el lenguaje que esa gente podía entender. Y había muchas lecciones de salud que a ellos les interesó. Costumbres como el no consumo de puerco, el no apoyo a las drogas, etc. Y estos caballeros, islámicos, escuchando el mensaje, ignorando la procedencia de quién les predicaba, ellos dijeron: queremos saber qué organización islámica lidera esto. ¿Quién es el que organiza? Este predicador cristiano, previendo lo que podía pasar, les dijo: amigos, les agradezco que ustedes apoyen estas conferencias que estamos dando a favor de la familia, a favor de la salud, cosas muy preciosas que él hablaba, reitero, la buena alimentación, el soporte a la familia, a los hijos, la educación. Pero esta gente insistía: queremos saber qué organización islámica promueve todo esto, es maravilloso, nunca habíamos presenciado algo así. El hombre ya se sentía incómodo, les dijo: amigos, ya está todo pago, acéptenlo, disfrútenlo y sigamos con las conferencias. A lo que esta gente dijo: no, queremos saber el nombre de la organización que patrocina estas preciosas conferencias. A lo cual el hombre, ya no pudiendo evitarlo, dijo: bien, quienes organizan esto es la organización cristiana fulana de tal. A lo cual los islámicos quedaron asombrados y de muy mal genio. Pedimos que no nos haga bromas, díganos la verdad. No, no les hago bromas, esta es la verdad. Quienes organizan son cristianos, ellos pagan todos los gastos, todas las revistas y libros que acá se está obsequiando. No, no puede ser, respondía esta gente. ¿Por qué? Hizo la pregunta él. Porque nosotros sabemos aquí en Oriente que los cristianos en Occidente están metidos en tanta corrupción. Y una frase que recuerdo fue: pellizcan a las mujeres. Ellos hablan de partidos políticos, socialdemócrata, cristiano, etcétera, etcétera. Y ellos van a hablar de Dios en la forma como estamos escuchando. Así fue como este predicador que contó la historia quedó chasqueado, quedamos chasqueados de la impresión que como cristianos damos aquí en estas tierras frente a otros lugares que ven a los cristianos. ¿No deberíamos el nombre de Jehová elevarlo, ensalzarlo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, habíamos escuchado. Ese es el mandamiento. Pero Jesús fue más allá en su misericordia. Se les puede perdonar que blasfemen contra mi persona, contra el Padre, pero nunca contra el Espíritu Santo, que los convencerá de pecado, justicia y juicio. Amigos, esta es la obra del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted acepte también, para que Dios le perdone, le limpie, le dé un nuevo corazón. Así nos estamos despidiendo hasta la siguiente emisión y siempre deseándoles que Dios los bendiga. Gracias. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan
la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.